Full Day de capacitaciones organizado por el Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. El saludo, las buenas tardes, ya estamos pasando el mediodía. A nombre de la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo, que ella está en algún punto de nuestro país siempre siguiendo esta importante transmisión, esta capacitación, este evento académico. Nos vestimos de gala el día de hoy con este evento académico y agradecer todas las atenciones de nuestra vecina surcana, somista también Gina Galvez, quien está con nosotros y de alguna manera ella también es la anfitriona, es la persona que, después vamos a hablar con Gina, obviamente vamos a tenerla aquí, pero el saludo a ella y el agradecimiento por todas las facilidades. También aquí desde Santiago de Surco, estamos en el centro de convenciones, agradecer a todas las personas, a Central Mediática, a todo el equipo que está por distintos espacios con esta transmisión. También a las personas que están llegando, hay grupos que salen, grupos que llegan y están inscribiéndose, ahí estoy viendo a lo lejos la inscripción y todo se está poniendo en orden a esta hora del día. Bueno, continuando con nuestras capacitaciones y con los saludos que tenemos, el agradecimiento, vamos a nuestra siguiente ponencia. Siempre he dicho, esta es la hora punta, como decimos, la hora estelar. De repente se molesta nuestro invitado, nuestro ponente, porque él es sencillo, es una persona que no le gusta que hablen mucho de él, pero yo lo digo, me atrevo a decirlo, porque es un destacado profesional, municipalista, carta cabal, abogado, 2 veces regidor provincial, un experto en estos temas municipales. De alguna manera los alcaldes, los gobernadores siempre lo buscan. Es el decano del municipalismo, duela quien le duela, siempre le hemos puesto este apelativo, podemos decir, el decano del municipalismo, porque nos informa y comparte tantas experiencias vividas por el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Así que con él vamos a iniciar nuestra tercera ponencia. A ver si ya tenemos la presentación de Central Mediática. Adelante, adelante. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones presenta al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Causales, no, ese no es el tema, El curso es Organización y Funciones en Administración Municipal. Vamos a hacer un análisis claro. No es, ¿eh? No, ha habido un error, a ver si corregimos la ponencia. Si me sacan de pantalla, no es esa presentación. Estamos hablando de organización y funciones en la administración municipal. A ver si podemos chequear el material. Por mientras yo voy hablando, si se puede, para que salga todo en orden. Sí, como les digo, el doctor Marco Tulio Gutiérrez va a presentar este tema que es organización y funciones en la administración municipal. ¿Cuáles son las debilidades institucionales de los gobiernos locales de los que formamos parte, los que forman parte? Vamos a hablar de este tema. Ahora sí, adelante con la presentación de Central Mediática. Marco Tulio Gutiérrez, 2 veces regidor provincial de Lima, regidor provincial, quien tiene a cargo esta importante ponencia, organización y funciones en la administración municipal. Vamos a conocer cómo está organizado las municipalidades, las funciones, la administración, toda la estructura orgánica que tienen los gobiernos locales. Importante este tema para ubicar cuáles son las deficiencias en cada de estas gestiones, dentro del gobierno municipal. A ver, seguimos. Vamos a esperar unos segundos que ya estamos con la presentación de Central Mediática, siempre recordando a los amigos que nos siguen en las redes sociales, que nos escriban sus preguntas, algún comentario, lo que ustedes necesitan. Ahora sí, me dicen, voy a presentar al doctor Marco Tulio Gutiérrez con un fuerte aplauso. Doctor, bienvenido aquí a Santiago de Surco. Adelante, doctor. ¿Se queda allí? Ya, doctor.
Bien, el tema de hoy día es el relacionado con la organización y funciones en la administración municipal. Vamos a tratar de hacer una visión panorámica de este tema que, como todos los temas municipales, es un tema bastante amplio, pero que... Usted nomás pide la siguiente y ellos lo van a poner de la central, ¿ya? ¿Sí? Usted nomás dice ¿Por qué? porque es un sistema distinto el de esta, el sistema. ¿Ah? Sí, sí, sí. Cuando pasemos Entonces le hago una seña de que avance. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. Ahí también. ¿Ves? Ok. Vamos entonces con en esta parte introductoria. Lo que tenemos que identificar es qué comprendemos nosotros, qué entendemos nosotros por consejo municipal, municipalidad, gobierno local. ¿Por qué? Porque son términos que se utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? En el caso nuestro, cuando alguien va a hacer un trámite a la municipalidad, puede decir también que se está yendo al consejo a hacer un trámite. En el caso de nuestro país, un poco que se sigue utilizando como sinónimo lo que no es sinónimo, porque se trata de, mientras que la municipalidad es el aparato administrativo y el consejo es el aparato normativo y fiscalizador, sin embargo, por costumbre, utilizamos ambos términos. Y cuando se trata de gobierno local, estamos en realidad refiriéndonos a un nivel de gobierno que en un país como el nuestro tiene un sistema de gobierno basado en la descentralización, tiene un nivel de gobierno nacional, un nivel de gobierno regional y un nivel de gobierno local. Entonces, los términos no necesariamente significan, repito, lo mismo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, se utiliza mucho el concepto administrado. ¿Qué es el administrado? El administrado diríamos que es la persona natural o jurídica que está frente a la administración para solicitarle algo o para exigirle que le reconozca algo, ¿no? Entonces, el término administrado, debo reconocer, no es tan conocido. Es como cuando alguien dice el paciente. ¿Qué es el paciente en un hospital? Un administrado, porque está recibiendo un servicio que es el servicio de salud que le está brindando el Estado. El Estado está actuando como administrado, como administrador, y el paciente como administrado. Entonces, pero el término desde el punto de vista rigurosamente jurídico es el administrado, persona natural o jurídica que frente a la administración le pide la satisfacción de una necesidad a través de la prestación de un servicio o que le reconoce un derecho que de alguna manera en la ley le ha sido conferido y garantizado al administrado. ¿El vecino es el administrado? Obviamente, porque es la persona que va a ser la titular de recibir el servicio de parte de la entidad administradora, que es en este caso la municipalidad, ¿no? Entonces, fíjense, estos conceptos tenemos que tenerlos claros, quienes de alguna manera estamos vinculados al tema de la gestión municipal, sea como dirigentes vecinales o como funcionarios, porque lo importante es saber utilizar los términos que correspondan. Imagínense ustedes que ustedes ya tienen claro este tema y se van y escuchan una conferencia de alguien que hace una mazamorra, lo que es vecino, administrado, municipalidad, consejo. ¿Cuál es la impresión que se llevan? Que no conoce el tema. Conocer un tema significa ser purista en el uso del lenguaje, en el uso del idioma. O sea, aclarados estos conceptos, acá hemos puesto por cortesía con nuestros anfitriones la Municipalidad de Surco, aun cuando debo reconocer que la Municipalidad de Lima, a donde muchos deben estar aspirando a llegar desde Surco, es, diríamos, el símbolo del mundo municipal, ¿no? Dada nuestra condición de república centralista, a pesar de los intentos descentralizadores. Vamos pasando a la siguiente lámina a ver qué nos sugiere que toquemos. Tenemos que tocar la base legal. La base legal es
¿cuál es el régimen jurídico de las municipalidades? Y acá viene un tema que me permite hacerles un comentario. Los municipalistas puros, que deben haber acá algunos, van a entender rápidamente de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho municipal, encuentro siempre una terrible confusión. Se considera que el derecho municipal es la ley orgánica de municipalidades, y no es verdad, no tiene nada que ver la ley orgánica con el régimen. El régimen jurídico es cómo se estructura el gobierno a nivel local, en el caso del gobierno local, municipal, como también el gobierno regional tiene su propia ley orgánica de gobiernos regionales. Pero cuando nosotros hablamos del derecho municipal en términos puros, estamos hablando de una rama del derecho que con una, diríamos, similitud temática podríamos compararla con el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario. Cada una de estas ramas está formada por las normas que regulan algo, regulan la vida en la sociedad en materia de lo que es la seguridad de las personas, el derecho penal. En relación a los derechos privados, el derecho civil. En relación a nuestra relación con los bienes municipales, con la vida vecinal, el derecho municipal. Entonces diríamos, y esto es algo que yo siempre en la cátedra he señalado con bastante rigurosidad, cuando hablamos del derecho municipal, estamos hablando del conjunto de normas que regulan la vida de las personas en un territorio determinado. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho municipal de Surco, estamos hablando de un derecho municipal que no es similar al derecho municipal de Los Olivos e inclusive del derecho municipal metropolitano, teniendo en cuenta que la municipalidad metropolitana, por su carácter de capital de la República, tiene el régimen especial de ser dos cosas, ser metropolitana y ser distrital. Distrital del Cercado porque no existe distrito del Cercado y por lo tanto la alcaldía de Lima tiene que hacer las veces de una municipalidad de distrito, es decir, otorga licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, como si fuera la municipalidad del distrito del Cercado. Pero como tiene también carácter provincial, tiene algunas competencias compartidas con las municipalidades distritales. Pero además de eso, tiene el carácter de ser una municipalidad con régimen especial, lo cual la lleva a que tiene el régimen de poder regular a nivel metropolitano, dejando excluida la competencia distrital, siendo suficiente que la ordenanza diga, la presente ordenanza tiene alcance metropolitano, punto. En ese momento, las municipalidades de distrito tienen que cuadrarse ante lo que dice Lima. ¿Por qué? Porque es un mandato que viene desde la Constitución, que le reconoce un régimen especial a la municipalidad de la capital de la República, y la ley orgánica que detalla cuáles son las competencias que son de carácter metropolitano. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho municipal, estamos hablando de cientos de derechos municipales, puesto que si tenemos tantas municipalidades en la República, habrán tantos derechos municipales como el número de municipalidades que exista. Esto, repito, para ser purista con el tema, ¿no? Y no creer que cuando hablamos del derecho municipal estamos hablando de la ley orgánica. La ley orgánica ve el tema del régimen municipal, el régimen de las municipalidades, pero lo que es el mundo municipal, que es la producción de sus normas, esa producción es la que constituye auténticamente el derecho municipal. Entonces, ¿quién establece la base legal? Lógicamente, la base legal la establece la Constitución Política del Estado. Por eso es que tenemos que tener presente siempre qué dice la Constitución en materia de organización, en materia de competencias, en materia de su régimen económico y financiero, para que podamos tener claro de qué estamos hablando. Obviamente, la Ley Orgánica de Municipalidades tiene disposiciones de desarrollo. Recuerden otra cosa siempre, los que no son abogados, que nuestra Constitución
cuando quiere desarrollar una idea, el constituyente le ha colocado la frase, coma, conforme a ley. Conforme a ley. Es decir, que habrá, lo que dice la Constitución, una ley que desarrollará el concepto desde el punto de vista del legislador, lo que el constituyente ha definido de manera genérica. Esto es muy importante porque tiene, por ejemplo, estamos en una discusión, bueno, sobre el tema de la amnistía. La amnistía es una facultad del Congreso, de la misma manera como el indulto es una facultad del presidente de la República. Cuando nosotros leemos las competencias del presidente de la República o atribuciones, como le llama la Constitución, nos dice, por ejemplo, que el presidente tiene la facultad de indultar, nada más. No le añade una comita conforme a ley como hay en otros países. Poquísimos, poquísimos. Si mal no recuerdo, solamente he encontrado en el derecho comparado latinoamericano en Venezuela que, por ejemplo, el tema del indulto es facultad presidencial, pero le han puesto siempre que se trata, no pudiendo ejercerse el derecho, si se trata de derechos humanos, de violación a derechos humanos. O sea, ahí el presidente no puede indultar a nadie que haya cometido un delito que se califique como relacionado con una vulneración a los derechos humanos. Pero en el caso nuestro no lo dice. Y no lo dice como el 99% de las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque eso es una herencia. El indulto en realidad es una herencia monárquica. Viene de la época de la monarquía, cuando se consideraba que el rey era dueño de la vida y de la muerte, y por lo tanto él se daba el lujo de perdonarle la vida a alguien, ¿no? Indultaba. Cuando llega la Revolución Francesa y se establece el sistema republicano en el mundo, le dejaron al presidente la facultad de indultar, o sea, le dejaron una facultad real, ¿no? Que ha quedado históricamente en el sentido de que la inmensa mayoría, por no decir la casi totalidad de países, le reconocen al presidente de la República la facultad de indultar a quien le dé la gana, ¿no? En el caso nuestro han inventado comisiones, obviamente para facilitar el trabajo de quienes peticionan un indulto por cualquier razón que le piden al presidente, ejerciendo el derecho de petición, el derecho de gracia, pero en el caso nuestro, repito, el presidente de la República puede indultar a quien le da la gana, al peor asesino, porque no tiene límite. Obviamente que han salido criterios a nivel interamericano que están siendo pues materia de discusión, pero cada país ejerciendo soberanía en su territorio es el que sale. Particularmente, debo decirlo, yo no estoy de acuerdo con los indultos. Me parece un absurdo que después de haber hecho trabajar a la policía, trabajar a la fiscalía, trabajar al Poder Judicial para condenar a alguien, el presidente, porque se le ocurre, perdona, ¿no? Y manda a su casa a la gente. ¿Para qué hemos hecho trabajar a todo el mundo? ¿No? O sea, no debería ser así, pero está así. Y acuérdense que mientras la ley lo diga, la ley se cumple. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, hablemos con nuestros legisladores para que cambien la ley, cambien la Constitución. Pero mientras la norma exista, la norma tiene que cumplirse. Entonces, la base legal del mundo municipal descansa en la Constitución política del Estado. Y, porque dice la Constitución, conforme a ley, aparece la Ley Orgánica de Municipalidades que describe todo el elenco de disposiciones que regulan la vida municipal. La Constitución nos dice las competencias, pero la Ley Orgánica las amplía, las detalla, ¿no? Esa es la característica de esta base legal. Obviamente no son las únicas normas. Hay otras normas que de alguna manera entran de costado. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por ejemplo, es una ley que teóricamente no tendría que ver con las municipalidades, pero por supuesto que tiene que verla. Tiene que ver con la ley, con las municipalidades y con los gobiernos regionales. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
es la que establece cómo se maneja el gobierno de un país para que sea ordenado. La norma, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, desarrollando la Constitución, por supuesto, detalla el tema de las políticas públicas, políticas nacionales, políticas de gobierno. Y entonces se establece que la única manera para que el Estado pueda actuar de manera conjunta en el nivel nacional, regional y municipal es a través de las políticas. Pero las políticas tienen que ser homogéneas. No es que a mí se me ocurra tener una política local. Hay políticas locales, sí, pero son políticas de desarrollo de la política regional y esta a su vez de la política nacional. Dicho en reversa, primero tiene que existir la política nacional y luego vendrán todas las demás políticas regionales y políticas locales. ¿Cuántas políticas tenemos? Lo que tiene que ver con el manejo del país. No, me imagino que las políticas nacionales al año 2030, que son las que ahora se están aprobando por el gobierno nacional, ya deben ir por el número 20, ¿no? Y seguramente seguirán habiendo más políticas relacionadas con la política penitenciaria, la política del desarrollo agrario, la política del desarrollo minero. Cada intención de hacer del país un mundo diferente, cumplir lo que la Constitución dice, la búsqueda y el logro del bienestar general, necesita de una política. Y esa política es la que tiene que ser cumplida de capitán a paje por ministerios, todos los organismos, incluyendo los autónomos, el ministerio, todos tienen que cumplir, porque la Constitución manda de que quien dicta las políticas nacionales es el Poder Ejecutivo. Y todo eso está detallado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Está también en la Ley Orgánica, también ahí dice de que las políticas públicas tienen que ser aplicadas por el gobierno, los gobiernos locales. Muchas veces, fíjense acá viene otra para nuestros amigos municipalistas que están esta mañana, este mediodía. Se habla mucho con relación al tema de lo que son, ¿cuál es el poder del Estado que tiene preeminencia? No faltan algunos que dicen, no, el poder legislativo, el Congreso. Desde el punto de vista de la ciencia política, sí, pero desde el punto de vista de la ciencia jurídica, no. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene unas tareas y el Poder Legislativo tiene otras. ¿Cómo podría estar encima de uno de otro si las tareas son diferentes? Sería una locura. Sin embargo, pasa en nuestro mundo municipal. Solamente encuentro una municipalidad, que es de la que yo fui alguna vez director municipal e hice cuestión de Estado de que se aprobara el régimen orgánico de la municipalidad, y le puse la alcaldía a un lado y al consejo municipal en otro. Pero después en todas las demás municipalidades hay una manía de colocar al consejo municipal encima de la alcaldía, ¿no? Es una cosa que no tiene ningún sentido porque son órganos totalmente diferentes. La alcaldía ni está encima del consejo ni el consejo encima de la alcaldía, porque sus funciones son distintas y en lo que es distinto no puede haber una supremacía de uno sobre otro. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque en la vieja ley de municipalidades, la anterior a la actual, se decía que el máximo órgano de gobierno de la municipalidad era el Consejo Municipal. Entonces algunos se han quedado con el cassette. El 2003 cambió la ley con la ley de ahora, desapareció ese párrafo de que era el máximo órgano de gobierno, pero se ha quedado en el cassette y siguen repitiendo. En una investigación que estoy terminando sobre legalidad, el título es sugerente, de la inseguridad jurídica, de la inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica. Estoy por ponerle un gorrito que diga un Estado fallido, porque es una investigación que estoy terminando de lo que son las normas municipales, las normas regionales y las normas reglamentarias nacionales. Y Dios mío, qué manera de encontrar ilegalidades, es decir, pero por paquetones, ¿no? O sea, utilizando los criterios de análisis que nos vienen
del Tribunal Constitucional, es decir, hacen lo que quieren. Un tema nomás es, ¿cómo es posible que normas que, a pesar que la Constitución, que el Tribunal Constitucional lo ha dicho N veces, toda norma que reconoce o garantiza derechos tiene que ser publicada? Ah, pero las municipalidades se dan el lujo de no publicar la norma. El anexo está en la web, eso no tiene ninguna validez. Cualquier abogado puede impugnar ese tipo de normas. Yo, por supuesto, que cuando termine el trabajo de investigación, que debe estar en imprenta ya en una semana, se la voy a entregar al defensor del pueblo para que denuncie ante el Ministerio Público a todos los involucrados en estos latrocinios a la seguridad jurídica. Entonces, el tema es, y en el mundo de las municipalidades regionales la cosa es peor. ¿Por qué? Porque en las municipalidades regionales, en los gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos regionales establece que para que una norma sea válida, tienen que concurrir 3 elementos: publicada en el peruano, publicada en el diario de los avisos judiciales y publicada en la web. ¿Quién cumple? No cumplen, pues. O sea, mi estudio litiga en el interior del país muy activamente y tenemos todos los casos, los ganamos en el interior, siempre aplicando el principio de legalidad. La norma no fue publicada en el diario de los avisos judiciales. La norma no aparece con certificación notarial publicada en la web. Por lo tanto, no se cumplen los presupuestos que señala la ley orgánica de gobiernos regionales para que esa norma tenga un atisbo de legalidad. Y en el caso de lo que es las normas reglamentarias a nivel nacional, ahí la cosa es patética. Doctora Gálvez, es patética. Nadie respeta los plazos. Los plazos son 30 días, 60 días para que reglamenten. La reglamentan después de un mes, después de un año, 3 años. Ah, y no pasa nada. Ah, es legal. Para los abogados que somos terriblemente kelsenianos y apegados a la legalidad, ninguna de esas, y va a salir en mi gran lista, todas las que desde mi modesto punto de vista son ilegales, ¿no? Para que la comunidad jurídica haga lo que tenga que hacer con ese tipo de normas. Entonces, la base legal, pues, mis queridos amigos, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que descansar la actuación de las autoridades sobre la base del principio de legalidad. Una de las cosas que, por ejemplo, más ocurre, y lo decía el expositor anterior, es cuando uno escucha en las municipalidades, bueno, él no lo dijo, pero yo sí lo recuerdo porque lo conocía él cuando él era regidor y me comentaba ese tema en Villa El Salvador. No faltaban los asesores que venían y le decían al alcalde: no se preocupe, alcalde, usted es el alcalde, usted hace lo que quiere. O sea, obviamente el alcalde, agitado en su vanidad, cree pues que es un reyesuelo y que realmente estamos en el estado monárquico y puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Sin que le pase nada. Pero la realidad es otra. En el mundo del derecho público, solo puede hacer el funcionario lo que la ley expresamente le faculta hacer. Nada más. No puede hacer otra cosa. A diferencia de nosotros, los del mundo privado, que mientras la ley no lo prohíbe, hacemos lo que nos da la gana. Quiero andar en short por la calle. No hay ninguna norma que me diga de que no pueda andar en short. Que quiera ir sin zapatos, que puede ir gritando como loco por la calle. Ese es mi derecho, porque no hay norma que me lo prohíba. En cambio, en el mundo del derecho público, el concepto funciona a la inversa. La autoridad, y cuando hablo autoridad me refiero no solo al alcalde, al gobernador regional, consejeros y regidores, sino también a los funcionarios, solo se puede hacer lo que la ley dice que se debe hacer. Esa es la base del principio de legalidad que parte de nuestra Constitución Política y Ley Orgánica. Siguiente lámina. La Constitución, y por eso he puesto ahí el librito, nos dice cuáles son los tipos de municipalidades que tenemos, ¿no? Tenemos municipalidades provinciales, tenemos municipalidades distritales y tenemos municipalidades de centro poblado.
Yo les he puesto como cortesía el número. Hay 196 provinciales, 1.695 distritales, más una, la de Santa Rosa, que va a ir a elecciones el año entrante, y la de Centro Poblado, que según el Directorio Nacional de Municipalidades, que se supone pues es la Biblia estatal nacional, dice que hay 2.959 municipalidades de este tipo. Pero la Constitución también nos dice que hay municipalidades no solo por territorio, sino también por un régimen especial. ¿Cuál es ese régimen especial? Lima, porque es capital de la República, uno. Y por supuesto, el uso del término metropolitano le está reservado a la municipalidad metropolitana, porque la ley orgánica habla de una municipalidad metropolitana. Hay una ordenanza de Lima que le cambió el nombre a la municipalidad de Lima Metropolitana por Metropolitana de Lima. ¿Por qué? Porque la ley del 2003 creó la municipalidad metropolitana con esa denominación. También hay municipalidades que tienen una característica central, que es en el caso de las municipalidades de frontera, que hay 113 municipalidades de frontera, de las cuales 29 son municipalidades provinciales, o sea, hay 29 provincias limítrofes y tenemos 84 distritos que también son limítrofes con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Cuántas tienen? La ley ni la Constitución lo dicen, pero hay unas municipalidades que son muy singulares de frontera, pero que están de acuerdo a la realidad territorial. Por ejemplo, quienes han ido a Arica saben que para llegar de Tacna a Arica se pasa de Tacna a la frontera se pasa un pequeño desierto, y de ahí otro pequeño desierto hasta llegar a Arica. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, en Aguas Verdes, en Zarumilla, donde están los centros poblados uno frente al otro. Y como están uno frente al otro, la vida urbana es muy activa. Pasan de un lado al otro, ahí no se ve que están pidiendo DNI, pasaporte. Yo inclusive ayer le contaba a un sobrino mío y le decía, es lo curioso, cuando uno va a Piura, encuentra en el restaurante de Piura a la hora del menú policías y militares ecuatorianos con sus uniformes, con su armamento, almorzando en Piura, ¿no? Y seguro debe pasar lo mismo al otro lado, o sea, los que pasan para Ecuador. Es un mundo diferente. Otra realidad es el caso de las fronteras trifónicas, o sea que tienen 3 fronteras, que es lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora con Santa Rosa, con Leticia al frente y con Tabatinga de Brasil. En realidad, al otro lado del río están Leticia y Tabatinga, y a este lado de acá está Santa Rosa, ¿no? Pero la vida es muy activa. Hay niños, y el paso de las lanchas de uno al otro lado es masiva. No hablamos de una lancha, hablamos de decenas de lanchas que van y vienen de un lado al otro. Y entonces tenemos un pequeño pueblo como es Santa Rosa, que cuando estuve ahí de visita por el año 2021, entonces si ahí fueron las elecciones, fui a capacitar a los amigos del FREPAP de San Pablo, Pebas, Caballococha y Avarí. Luego regresé cuando ganaron para capacitar funcionarios. Luego volví a todas estas 4 localidades a los 100 días de gestión para ver qué estaban haciendo. Y me llevé pues la curiosidad de que en realidad hay mucha gente. Inclusive había un letrero que decía Municipalidad de Centro Poblado de Santa Rosa. Cuando regresé a Lima busqué en el directorio, no existía esa municipalidad. Parece ser que alguien le puso ese nombre, pero no era formal la cosa, ¿no? O sea, no había una municipalidad de Centro Poblado creada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Castilla con su capital Caballococha. Pero al frente
una gran ciudad como es Leticia. Leticia es una gran ciudad, es como una Arequipa inmensa. Tiene 2 universidades, tiene centros de salud, colegios a los cuales van nuestros niños, cruzan en la mañana, y también de los de allá. Allá también hay unos que les gustará pues estudiar en Perú y bajan a estudiar en Santa Rosa, o bajan de Tabatinga, de Brasil, a estudiar en Santa Rosa, y viceversa. Obviamente que eso tiene que ver por la fuerte presencia de peruanos en Leticia y Tabatinga. Quienes de acá hayan estado en esa trifrontera recordarán con mucho cariño que cuando uno está caminando por las calles de Leticia y pasa a Tabatinga, ni cuenta se da uno en qué momento pasó de Colombia a Brasil, porque un letrerito en una esquina que dice bienvenido a Brasil, y uno se confunde porque la gran cantidad de restaurantes y de comercios, en todas uno escucha a los hermanos Yaipen y al Grupo 5. Entonces uno piensa que está en el Perú y no en Tabatinga ni en Leticia. Otra realidad totalmente distinta es la realidad, por ejemplo, de la trifrontera que tenemos por la zona de Iberia, con Brasil, o sea, Acre, y con Bolivia. Ahí hay otra trifrontera, pero ahí las ciudades no están al pie de la frontera. Las ciudades están alejaditas de la frontera, cada una de ellas. ¿En qué momento se siente que uno está en una frontera? Las fiestas. Cuando es la fiesta de Acre, todos los de Iberia pasan con todo, con caballos, con música, con bailes y danzas a Acre, ¿no? Y viceversa. Cuando estaba yo en Iberia, una alcaldía que había sido también ganada por el FREPAP en Puerto Maldonado, y era yo el asesor legal, me daba mucha curiosidad de ver cómo la cantidad de acreños que pasaban para la celebración del aniversario de Iberia, con caballos, con todo, mundo distinto, ¿no? El caso de la frontera, y tenemos solo 3 trifronteras. Tenemos el caso de Santa Rosa, el caso de Iberia, y tenemos el caso de la trifrontera con Bolivia y con Chile. Esa también es igual. Nadie vive en la zona cercana, los pueblitos están alejados. O sea, son realidades distintas que la ley de fronteras debería tomar en cuenta para los efectos de lo que es la promoción del desarrollo en ese lado. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la organización, nos la dice la Constitución. Aquí es interesante tomar nota de lo siguiente. La Constitución del 93 del 79 decía una cosa, y la Constitución del 93 otra. Recordemos que la Constitución del 93 es desarrollada por la actual Ley de Municipalidades. Por supuesto que lo hicieron a destiempo. La Constitución del 93 recién fue desarrollada constitucionalmente 10 años después, el 2003. Por eso es de que sobrevivió durante 10 años conceptos distintos en la Constitución del 93, pero normas diferentes en la Constitución, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Un ejemplo, la Constitución del 79 no entraba al tema de los órganos de gobierno. Decía de frente, la Ley Orgánica definirá, a diferencia de la Ley Orgánica de la Constitución del 93, de la Constitución de Fujimori, que sí estableció órganos de gobierno y estableció para la función normativa y fiscalizadora al Consejo Municipal y a la función ejecutiva la alcaldía. Esto no fue novedoso, porque ya en Colombia, en esa época, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, ya existía esta organización separada. Bueno, la única diferencia es que acá cuando dieron la Ley Orgánica de Municipalidades,
siguieron metiendo al alcalde como miembro del Consejo Municipal, presidiendo, cosa que no existe ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Colombia, ni en Venezuela, en donde los consejos municipales son autónomos a la alcaldía. Allá también la cosa camina al revés. Me acuerdo que en Bogotá, en mi época cuando yo era el secretario de municipalidades del Pacto Andino, allá por el año 1980 y tanto, en mi primera visita al taxista le dije, oiga, quiero ir a la municipalidad de Bogotá. Se quedó mirándome sorprendido. ¿A dónde va usted? ¿A la alcaldía o al consejo? ¿Por qué? Porque el consejo tiene su palacio aparte. El Consejo Municipal de Bogotá y el Consejo Municipal de Caracas tienen su palacio aparte. Tienen su gerente propio, su jefe de administración, toda su maquinaria autónoma, diferente a las alcaldías. Y la alcaldía tiene su propio local, por supuesto, y todo su equipo de funcionarios. Algunas cosas se le olvidó al legislador poner en la Ley Orgánica de Municipalidades, que son términos que sí se utilizan, por ejemplo, en Colombia. En Colombia existe el gabinete municipal. El gerente municipal preside el gabinete municipal. Acá no tenemos ese término. Acá gabinete solo es para el gobierno nacional, pero en el caso colombiano sí utilizan términos que recogen la autonomía que tiene un órgano de gobierno frente al otro órgano de gobierno. Que algún día esto va a cambiar. Espérense que empecemos la campaña a fin de año para lograr que el próximo año los consejos sean independientes. Porque esa no la voy a dejar pasar así nomás. O sea, esa campaña me tengo que dar el lujo de emprenderla con el apoyo de los regidores de todo el Perú, ¿no? O sea, lograr de que por fin tengamos un consejo municipal autónomo. Miren, para los que tienen temor, porque siempre cuando converso estos temas con alcaldes, se aterran. No, doctor, si así, siendo parte uno del consejo, no puede ni controlarlos, ¿cómo será si están solos? Hacen lo que le da la gana. No es mentira. Yo siempre a todo alcalde que he tenido la oportunidad de dejarme escuchar, yo siempre les he dicho, ni siquiera asistan a la sesión de consejo. Yo he sido gerente municipal en Puente de Piedra y tenía como norma que yo no iba. Me decía el alcalde, pero ¿por qué no va usted, doctor? ¿Para qué? ¿Para que me frieguen el hígado? El solamente verme les excita de que por qué el funcionario tal no hace tal cosa, que porque ¿qué tengo que ver? Póngalo por escrito en su sesión y punto, ¿no? Y por supuesto que no iba. Y a los alcaldes, por supuesto que le doy toda la razón, le daba a Lucho Castañeda y se la doy ahora a López Aliaga, que no pierdan su tiempo, estar perdiendo el tiempo en sesiones de consejo, eso que se encarguen los concejales. Para eso la ley dice claramente que cuando el alcalde no está, preside la sesión el teniente alcalde. ¿Qué va a hacer el teniente alcalde? ¿Va a vacarlo al alcalde? No puede vacarlo, pues. Y si lo vaca, mejor, así el alcalde al día siguiente lo denuncia por abuso de autoridad, se acabó el asunto, se acabó el teniente alcalde, ¿no? Entonces, hay un criterio equivocado, y es por qué. En Colombia, donde estoy organizando antes de fin de año una visita de regidores para que vean cómo funciona el sistema en Colombia, las relaciones entre la alcaldía con el consejo son recontra cordiales. Los regidores ni se meten con el alcalde. Los regidores están más preocupados en pensar que el año entrante cualquiera de ellos puede ser el presidente del consejo. Y eso políticamente es un mérito, ¿no? Ser presidente del consejo. Y entonces están más preocupados en el cubileteo político que en el otro, ¿no? Y otra cosa que también van a ver los que viajen a Colombia, qué curioso es el sistema de partidos en Colombia. En Colombia, cuando los regidores, los concejales le llaman ellos, se va a votar algo y el secretario general dice, se va a votar la moción, el proyecto de ordenanza, de pronto los que están detrás de la cadena roja que separa a los del consejo de los que están ahí, que uno cree que es el público, pasan automáticamente. Acá hay 4 asientos vacíos de un partido, los 4 vienen y ocupan los asientos. Y entonces los partidos, ¿por qué? Porque ellos dicen, el pueblo eligió a los partidos.
¿Cómo se va a considerar? Ah, no, es que se enfermó el regidor, el concejal, entonces se pierde el voto. No, no se pierde el voto. El pueblo eligió 12 y son 12. Accesitarios con accesitarios y están ahí. Entonces es curioso. La democracia pues tiene sus bemoles y sus características de país a país. Y nosotros, los estudiosos, tenemos que buscar de lograr lo mejor de esas propuestas. Por ejemplo, como no soy muy partidario del voto preferencial, pero entiendo que es más democrático que el orden en la lista. En Colombia, en Venezuela, en Brasil hay voto preferencial para regidores, para concejales. ¿Se dan cuenta? ¿Es el mejor sistema? Desde mi punto de vista, no. Yo soy partidario de los distritos uninominales. Si Surco tiene 13 regidores, dividamos el distrito en 13 pedazos y que cada pedazo nombre su regidor. Punto. ¿No? Entonces los barrios que están colindantes, asentamientos humanos, urbanización, lo que fuera, elegirán a su regidor, que es como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos los regidores se eligen por territorios y cuando vemos que hay 12 regidores, el regidor 1, 2, 3, no es porque sea preeminencia de uno, es simplemente porque es del distrito 1, del distrito 2, del distrito 3 hasta el distrito 12. ¿A quién elige la gente en esos distritos? Al que conoce. Ay, no es de que yo tengo plata y hago campaña, no, tienes que haber sido pues presidente de los padres de familia, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, un vecino notable, un gran dirigente de León, rotario de la Cámara de Comercio. O sea, la gente vota por gente llamativa. Yo los invito a que ingresen a la página web de la Municipalidad de Miami, que está en español también. Y ustedes van a encontrar que cada uno de los regidores es un big shot, como dicen ellos, o sea, un personaje. O sea, es gente que tiene, pues ninguno, es un chupetero que salió porque tiene plata y lo pusieron en la lista. Sino es gente que tiene un currículum que los hace merecedores del reconocimiento ciudadano. Siguiente lámina. Una más. Ya. Las competencias están descritas en la Constitución. Obviamente, cuando vemos la ley orgánica aparecen las competencias exclusivas, las competencias compartidas, pero estamos hablando en términos generales. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Qué deben hacer? Primero, aprobar su organización interna y su presupuesto. Acá viene otro tema. La famosa autonomía municipal. A veces me da cierta risa cuando leo las ordenanzas, mal hechas por supuesto, porque en verdad una ordenanza no tiene por qué tener una parte considerativa, no tiene por qué tener, no es una resolución. La resolución sí debe tener considerandos que la Constitución, que la ley, que el reglamento, que el no sé qué y el no sé cuánto, pero una ley, ¿ustedes han visto alguna ley que tenga parte considerativa en el Congreso? Ninguna, porque es una norma general. En Lima, solamente la Municipalidad de Lima es la única que no le pone considerandos. No desde ahora, eso está desde el año en la cual, me acuerdo, estaba de alcalde Alberto Andrade, logramos los municipalistas que se pusiera en una ordenanza eso y establecimos la numeración de las ordenanzas. Las ordenanzas se numeran en Lima no porque se le ocurra a los alcaldes, es porque hay una ordenanza que regula eso. Los decretos de alcaldía también. En cambio, yo no sé, por ejemplo, por ahí al alcalde de Independencia, no sé quién le ha contado un chiste y se le ha ocurrido poner ordenanza número D00. No sé qué tiene que ver una letra metida dentro de la ordenanza. Las ordenanzas, de acuerdo a la ordenanza metropolitana, son correlativas desde el 2003 hasta hoy día. Y solamente dejan de serlo los decretos de alcaldía y las resoluciones de alcaldía porque tienen que ser por año, ¿no? O sea, empiezan con el decreto de alcaldía 1 y terminan con el 14 de ese año y luego vuelve a empezar
la numeración. Pero aquí viene un tema que muchas veces se invoca en esos considerandos, la autonomía municipal. Y a mí me da gracia porque el título preliminar de la ley orgánica prácticamente ha desbaratado la teoría de la autonomía municipal y consagra la autonomía masiva. ¿Es autónoma la Universidad Nacional de Ingeniería? Claro que sí es autónoma. ¿Es autónoma San Marcos? Claro que es autónoma. ¿El Ministerio Público? No, también es autónomo. Todos son autónomos, porque cada uno tiene la facultad de organizarse internamente y de administrar su presupuesto. Entonces, pero hay pues la costumbre que viene de la vieja ley de municipalidades, la 23853, que habla de la autonomía municipal, y entonces repiten como loros en las ordenanzas que la autonomía, una autonomía que la realidad manda al tacho. Luego, aprobar el plan de desarrollo local. Acá viene otro tema. La Constitución del 79 no hablaba nada del desarrollo local. Remitía el tema a la ley orgánica y la ley orgánica remitía el tema a que las municipalidades se encargaban del desarrollo urbano. Y entonces teníamos municipalidades chiquitas en el interior del país donde coexistían dos autoridades. Para el pequeño territorio del distrito, Pítipo, en Ferreñafe, 20 manzanas, la municipalidad. Y todo el gran territorio rural, no, eso lo ve la zona agraria que dependía del Ministerio de Agricultura. La Constitución del 93 sí establece que la responsabilidad del desarrollo económico local es de la municipalidad. Y entonces, a partir de ahí, se acabó el tema de que el mundo rural no tienen que ver las municipalidades. Ahora, este también es un problema de costumbre. Les voy a comentar que cuando fui por estos territorios, allá por el año 2003 que les estoy hablando, 2021, perdón, me quedaba sorprendido de ver cómo los alcaldes del interior estaban más preocupados en las banquitas de la Plaza de Armas que en ver cómo impulsar el desarrollo rural, porque al final de cuentas a ellos los han elegido para impulsar el desarrollo rural, no las 20 manzanas urbanas. Pero eso ya es un problema pues de la falta de capacitación en Lima, ¿no? Se supone que tenemos 1.303 municipalidades rurales aprobadas por un listado por decreto supremo, o sea, sabemos que son 1.303 y que esas deberían dedicarse a promover el desarrollo agrario, la agricultura familiar, la educación y capacitación técnico-agropecuaria. Bueno, pero eso es lo que queda por hacer. Otra facultad, otra competencia es administrar sus bienes y sus rentas. Bienes inmuebles, bienes muebles. Ahí también hay que ver el tema de lo que es cómo se consideran a las carreteras, las pistas, los parques. Mucha gente dice, el parque es de la municipalidad. No, señor, el parque no es de la municipalidad. El parque es una propiedad pública, es una propiedad de todos, cuya administración está a cargo de la municipalidad. Pero la municipalidad no es la propietaria, ¿no? Tiene funciones de desafectación del uso, la tiene, pero eso no significa de que sea propietario, ¿no? Crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos. Acá la Constitución tiene pues una falla conceptual, ¿no? Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Y dentro de las tasas están los arbitrios, las licencias, los derechos. Pero bueno, la Constitución del 93, los constituyentes se equivocaron y pusieron un montón de denominaciones equivocadas. Equivocadas en términos del castellano, todos sabemos qué significan y que lógicamente hay que cumplir. Organizar y reglamentar los servicios públicos locales, obviamente. Planificar el desarrollo urbano y rural, incluyendo zonificación, urbanismo. Siguiente lámina. 10, son 10.
fomenta la competitividad, inversiones, financiamiento para ejecución de proyectos y obras, desarrolla y regula actividades, servicios, educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, todo lo que puedan, presentar iniciativas legislativas y ejercer las demás atribuciones conforme a ley. Ahí viene el conforme a ley. El conforme a ley ayuda a que la municipalidad, y eso lo sabe la doctora Gálvez, el municipalista para mí es el elemento más importante de la administración pública. ¿Por qué? Porque él, a diferencia de un funcionario de un sector, en donde, dicho sea de paso, ser ministro es lo más fácil del planeta, porque uno tiene el dinero que le manda el gobierno nacional, están los planes, no hay mucho que pensar. A diferencia de ello, el universo de lo municipal es inacabado, inacabado. Recuerdo una congresista de Perú Posible, muy guapa ella, me encontré hace unos 2 o 3 años en un restaurante y se quejaba, me decía, usted no habla por el tema de las casas de acogida. La ley dice que las casas de acogida son responsabilidad de la municipalidad. Pero la ley orgánica también dice muchas cosas que las municipalidades ni se preocupan, ni se preocupan. Dice que deben poner cunas y guarderías infantiles. Fuera de la cuna que hay en el mercado central de la municipalidad del distrito. Nadie se preocupa. Pero los políticos se llenan la boca. Las mujeres necesitan la igualdad de oportunidades con los hombres. Y no entienden que la igualdad de oportunidades empieza en que le demos a la mujer un lugar donde pueda dejar a su hijo a las 7 de la mañana y recogerlo a las 6 de la tarde. Porque es muy fácil decir igualdad de oportunidades cuando la madre tiene que estar buscando a la mamá, a la hermana solterona, a la tía que vive alojada en la casa para que se encargue del niño. O si no tiene esa facilidad, termine con el niño acompañándola como ambulante en la calle. Entonces, pero eso lo dice la ley. Pero ¿quién escuchan ustedes que convoca? Pero eso sí, de vez en cuando vemos los avisos, se rematan lotes de propiedad de la municipalidad tal, que son los lotes que los habilitadores urbanos dejan. Por favor, doctora Gálvez, vean de que en el Congreso aprueben una moratoria. No vendan nada hasta que no bajen la brecha de infraestructura. ¿Cómo se puede seguir vendiendo los lotes cuando falta tanto por hacer? Y cuando quieran hacer, ya no habrá. Se dirá que porque no hay, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya vamos llegando al final, la fiscalización política y el control administrativo. Acá viene un tema que es bien interesante, porque muchas veces nos confundimos y se confunden los regidores cuando ejercen su labor fiscalizadora, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que seguir el modelo del Congreso. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso hace control político. ¿Qué significa control político? Significa ver si los ministros están cumpliendo con las metas que han sido aprobadas presupuestariamente. Yo siempre les digo, dedíquense a eso, inviten a los funcionarios, con el mayor de los respetos, cómo van, qué hay que hacer, hay que dar más ordenanzas, hay que dar disposiciones, porque al final de cuentas la función fiscalizadora es precisamente de eso, que se cumpla el presupuesto, que se cumpla el plan estratégico, que se cumpla el plan operativo, ¿no? Entonces, la fiscalización es una tarea del Consejo Municipal. La Contraloría lo que hace es supervisa las compras, en algunos casos temas de legalidad también les han dado, que chequeen si es de que los portales web están al día, o sea, cosas administrativas que no necesariamente tienen que ver con las contrataciones, pero que de alguna manera significa de que se ponga una suerte de cuidado
en que la administración esté funcionando adecuadamente. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría supervisa el cumplimiento de las obligaciones de la administración del Estado. No recogen la basura, vamos a la... Ahí quedan dos caminos, ¿no? A mí me encanta ir a la fiscalía a denunciar por abuso de autoridad a todo el mundo, ¿no? O sea, hace unos días conversaba con un amigo de Gina, no te digo de qué distrito del sur, y le decía, mira, ve, o me sacan a esa gente que ha convertido esa cuadra en un mercado persa, o me voy a ver obligado a ir a la fiscalía, a presentar mi denuncia por incumplimiento de funciones del jefe de fiscalización, le meteré al de seguridad ciudadana y de ya para el alcalde para fregarle el hígado un poco, que yo sé que no tiene que ver en el tema, porque él no es ejecutivo, pero como es representante legal hay que arrimarle el piano, ¿no? Para ver si se preocupa. Bueno, el Ministerio Público promueve la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos. Siguiente y última, creo. Siguiente lámina. Lámina. Otra más. La Constitución también habla sobre los bienes. Lo que la ley de municipalidades dice, régimen económico y financiero. Bienes muebles e inmuebles, su propiedad, tributos, contribuciones, tasas, derechos por privatizaciones, concesiones, recursos asignados del Fondo Común. Por ejemplo, hay muchos ingresos producto de concesiones. Por ejemplo, ¿cómo se llama este que está en Miraflores? El centro comercial, el más conocido. Larcomar, ¿no? Larcomar. Esa es una concesión, es propiedad. El Camposanto Jardines de la Paz de La Molina, ¿de quién es? Es de la municipalidad, pero está concesionada. Y lógicamente eso produce un dinero que forma parte de los recursos de sus municipalidades. Luego están los asignados del Fondo de Compensación. Siguiente lámina. Transferencias de la ley de presupuesto, recursos del canon, operaciones financieras. Acá viene una cosa bien interesante, un poco para completar lo que dijo el anterior expositor con relación a estos temas. En realidad, cuando hablamos nosotros de deudas, estamos hablando de dos tipos de deudas, deudas económicas y deudas financieras. Obviamente todas son deudas, pero tenemos que ser cautos en el uso de los términos. Cuando hablamos de las deudas económicas, estamos hablando pues de todo lo que quedó por pagar de la administración anterior, y eso sabemos que es lo de siempre, y que contablemente y presupuestariamente son las deudas por pagar, ¿no? AFPs, salud, proveedores, deudas laborales, deudas sociales, lo que fuera. Y otra cosa es el endeudamiento en el que incurre la municipalidad para ejecutar proyectos de inversiones. Esa es otra deuda. Es un endeudamiento que se rige por la normativa de endeudamiento nacional. Lo otro es lo habitual, que se gastó más dinero del que se debía gastar y quedó una deuda. El otro es lo que hay que pagar porque han sacado bonos, como el caso de Lima, por ejemplo, que titulizó los activos del peaje, ahora han titulizado los activos del impuesto de alcabala y que lógicamente sirven para las acciones de carácter financiero de la Municipalidad Metropolitana. Siguiente. Ya vamos acabando. Uno de los temas que es muy importante en la vida de la municipalidad es la participación vecinal. ¿Por qué? Porque es el nivel de gobierno que está más cerca a la gente y por lo tanto en la tarea del desarrollo económico local debemos impulsar la participación de los vecinos. La norma dice, las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. No es para que las señoras del vaso de leche tengan su directiva organizada, sino es para que contribuyan al desarrollo económico local.
formulan sus presupuestos con la participación de la población. Esto es lo que le llamamos el presupuesto participativo, que está vigente desde el año 2003. La idea fue peruana, no, la idea vino del Banco Mundial. Encontraron los teóricos que era muy bonito que los vecinos participen en el desarrollo del presupuesto y apareció el año 2003 y desde ahí se ha quedado. Siguiente. Y la ley orgánica, una más. La ley orgánica añade a la participación vecinal que habla la Constitución, le añade varios temitas, ¿no? Promueven en la formulación, debate y concertación de planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Derecho de elegir y ser elegido. Los vecinos podemos proponer una ordenanza municipal, claro, juntando firmas. Tenemos derecho de referéndum de una ordenanza también. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos una de las mejores leyes de derechos de control y participación ciudadana del continente, pero nadie le hace propaganda. O sea, un poco como hay un complejo de las revocatorias, silencio absoluto. No vemos la propaganda de OMPE que diga controla a tu alcalde, revócalo si no funciona. No hay, no, silencio. Se pueden incomodar los alcaldes, ¿no? Y lo mismo pasa con el referéndum y pasa con el tema este de la formación de dispositivos municipales. Norma hay, lamentablemente no se promueven desde el gobierno nacional. El derecho de denunciar infracciones. Esto es bien interesante. Y acá llamo la atención nuevamente a Gina, que le va a tocar, que es esa sentencia del Tribunal Constitucional, la última, con relación a las facultades municipales, se ha llevado de encuentro algunas que estaban ahí desde siempre. Por ejemplo, ahora resulta que es inconstitucional que fijen el horario de la carga y descarga de mercadería. Claro, dicen, no, es que es un tema de transporte de carga. Sí, pero es un tema de transporte de carga que impacta en la vida de la ciudad cuando se colocan en medio de la calle una hora descargando la mercadería. Entonces, pero según el Tribunal Constitucional no hay competencia en ese tema. Y entonces, bueno, habrá que estudiar de qué manera volvemos las cosas a un determinado orden, ¿no? El tema del cabildo abierto, conforme a ordenanzas, participación a través de juntas vecinales, comités de vecinos. Este es un tema también bien complicado. Pasa con el presupuesto participativo, pasa con el Consejo de Coordinación Local. Yo no entiendo, muchas veces a los alcaldes les meten fantasmas los funcionarios, los regidores, los dirigentes. Sí, yo no le encuentro problemas a la participación. Que critiquen, pues sacarán un comunicado y se acabó la fiesta. Ya, protestaron, pues, ¿no? Que no van a hacer una marcha, que hagan la marcha, pues no van a ir todos los días, irán una sola vez y luego se cansarán, ¿no? Pero les asustan y entonces empieza una participación vecinal manipulada, ¿no? Son mis señoras del vaso de leche, mis señoras de las ollas, mis señoras de... entonces, al final se va castrando la participación y se va perdiendo el entusiasmo. Se va perdiendo el entusiasmo de participar. Siguiente. Ya terminó. Bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que crean convenientes antes de irse a disfrutar del poderoso almuerzo que ha traído Gina para esta tarde. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez. Un fuerte aplauso para nuestro ponente. Ya nos tiene acostumbrados con estas excelentes ponencias donde aprendemos, todos aprendemos, y eso es valioso, y también nuestros amigos municipalistas que están en las redes sociales. ¿Alguna pregunta del público, algún comentario para ir acabando? Si no, pasamos con Yasmín, ¿sí? Yasmín, no sé si, bueno, debes tener comunicación por las redes sociales, que siempre está activa, haciendo sus preguntas, sus comentarios. ¿Sabes qué nos tienes, Yasmín?
la comunidad Así es, virtual. Ricardo. Tenemos saludos desde Amazonas de Aníbal Becerra y le pregunta al ponente si él cree que se debería establecer una capacitación constante con evaluaciones continuas al personal que asume las funciones de una municipalidad, teniendo en cuenta que nunca se cumple con los objetivos, faltando los principios fundamentales de la Ley Orgánica de Municipalidades. Miren, una de las cosas que los municipalistas que viajamos por el interior asesorando, orientando, nos damos cuenta que en todas hay capacitación. La negociación colectiva incluye dinero para capacitación, pero curiosamente los sindicatos más están preocupados en la ropa, en el refrigerio y en otro lado que exigir que la autoridad cumpla con la capacitación, porque la capacitación se pacta dentro del pacto colectivo, pero es muy difícil encontrar que realmente ésta se desarrolle. Ahora, obviamente, debiera haber capacitación nacional, existió desde la época de Belaúnde el Instituto Nacional de Fomento Municipal, desapareció en las finales del gobierno García. En realidad no desapareció, sino que la regionalizaron y se regionalizó y desaparecieron todos los informes. No quedó nada, porque en verdad, si el tema es de que hay poco elemento para capacitar, imagínate si la cosa se lleva a nivel regional, se mata. Yasmín, ¿otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta más y luego vamos a pasar a una pregunta del público. Ok, Luis ok. Reyes pregunta, ¿qué problemas suelen aparecer cuando no hay una buena distribución de funciones en la municipalidad, como lo viene mencionando? Mira, no hay que dramatizar la cosa. No hay que dramatizar la cosa. Hoy, gracias a la ley de idoneidad, se ha acabado con esa mala costumbre de poner de gerentes municipales y de gerentes de todo tipo, al que simplemente cargó la pancarta de la campaña o prestó su casa para ¿no? Entonces, ahora se exige que haya un nivel de conocimiento por parte del que aspira a ser funcionario. Yo creo que eso ha sido, si analizáramos bien, Gina, ha sido lo más positivo que le ha ocurrido a la municipalidad. Luego se acabó el tema del compadrazgo que llevaba pues a cualquier tía la ponían de gerente municipal, ¿no? Entonces, yo creo de que eso es importante. Es difícil, lo que falta es manejo por parte de las autoridades. El problema es, somos un país, le voy a contar una anécdota, un país de lo más curioso, ¿no? Ingresaba al Palacio Municipal en mi época, cuando yo era regidor en la década del 80, con otro regidor de izquierda, y veníamos conversando, entramos, y todo el que salía, los empleados, señor regidor, señor regidor, señor regidor, señor regidor, las típicas genuflexiones que nos hemos heredado pues desde la época de la colonia, ¿no? O sea, de los... Y fíjense ustedes el impacto que produce que este amigo, que tiene nombre y apellido, no lo voy a decir obviamente, me dice, qué lindo que nos tratan, ¿no? Este cargo debería ser vitalicio, ¿no? Es que nos gusta, pues, o sea, que nos, esas inclinaciones, ¿no? Y más si no tienes una trayectoria profesional, una trayectoria política, sientes que bajó la Virgen María un 13 de mayo, ¿no? Bajó, te tocó ese día y te vas de alivio, ¿no? Entonces yo creo que el problema más está en el manejo de los que deben de tener los alcaldes. El otro día conversaba con alguien que aspira a ser candidato a alcalde de Lima y me preguntaba por mis experiencias. Y yo le decía que dentro de mis experiencias me acordaba de cuando fue candidato a la alcaldía Yoshiyama. Yoshiyama hizo evaluar a todos los candidatos, él ni conocía a los candidatos. Al único que conocía creo que era uno de Rímac, que llegó a ser candidato, que pidió, como no había quien fuera, dijo, bueno, llámelo a fulano.
me acuerdo que estaba Carlos Sandoval, que era congresista en esa época de Cambio 90, Nueva Mayoría. Dice tu amigo de que él no lo han preparado para ser alcalde. Y Yoshiyama le contestó, ¿y qué carajo significa eso? A mí cuando el presidente Fujimori me llamó para ser ministro de Industria, no se me ocurrió pensar si había ido yo a una academia para ser ministro. Simplemente se dice sí o no, y punto. Y para adelante, ¿no? Entonces, llámenlo. Y se le llamó, pues, no para ponerlo en vereda, ¿no? A ese candidato arisco. Pero todos pasaron por una evaluación. Y cuando salieron elegidos, Yoshiyama sacó como 21 alcaldes en Lima, distritales, más un palestino que no sé de dónde era, Cieneguilla, Santa María, no sé de dónde, de nombre palestino, que se incorporó a Cambio 90. Y Yoshiyama dio la indicación, todos los funcionarios se evalúan. Y nos fuimos, me acuerdo, a Sencico, con mi buena amiga, ¿cómo se llamaba? La que fue candidata, fue regidora de Lima, ministra de Transportes. Bueno, que fue candidata con Yoshiyama. Fuimos la comisión, y un psicólogo, porque psicólogo hubo para elegir a los candidatos y psicólogo hubo para los funcionarios. Para preguntar, es decir, habían unos que estaban en la calle, habían sido llevados por los ganadores y no tenían ni idea, ¿no? Entonces, en realidad uno tiene que entender de que ha recibido un mandato popular y tiene que cumplir con el mandato popular. Y para cumplir hay que escoger a los mejores, no a los peores. Hay que escoger a quienes conocen. Y lógicamente saber que la oportunidad que Dios le da a uno de ser autoridad para servir debe complementarse con un servicio honesto y correcto con la población, ¿no? Sí, Gina, habías pedido la palabra. Sí, muchísimas gracias. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Bueno, doctor Marco Tulio, lo conozco hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por esta, creo que una conferencia magistral la que hemos recibido el día de hoy de uno de los hombres con más experiencia municipal en todo el país. Y creo que sus consejos, las cosas que nos ha dicho, nos llaman a la reflexión en dos términos. Las autoridades electas tienen que tomar en serio el mandato popular. Eso quiere decir que tienen que hacerlo correctamente. Y los servidores públicos y los funcionarios públicos tienen que prepararse para ser tales. Y a nosotros, los ciudadanos de a pie, los que nos corresponde, en todo caso, es saber votar, saber elegir y comenzar a votar pensando en sí, no solamente en los planos de gobierno, sino también en la capacidad y la capacitación que tengan las autoridades a elegir. Yo quería intervenir así brevemente agradeciéndole su participación, me llevo las tareas, no se preocupe, estamos absolutamente de acuerdo en que se tienen que hacer algunos cambios, modernizar el Estado, no solamente quiere decir hacer cambios en leyes, sino hacer una revisión de las normas, como usted lo dijo, que es muy importante, porque hay normas no solamente que se contraponen, sino también hay normas que tienen que ser revisadas por el tiempo que tienen de dictadas y que no han sido revisadas en tantos años. Agradecer también el que estén aquí en Surco, agradecerle a todos, a la Secretaría Distrital de Surco de Somos Perú, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer en este evento. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá, porque lo hemos hecho con mucho cariño. Agradecer al alcalde de Surco, Carlos Bruz, por haber colaborado con nosotros en la consecución también de este espacio, a Willy Marín, al gerente municipal, y bueno, a todos los chicos de la Secretaría Distrital de Santiago de Surco, que también están el día de hoy, y decirles que el rico almuerzo que hablaba el doctor Marco Tulio es una guatia surcana que les vamos a servir con mucho cariño. Nada más. Muchas gracias, Gina. Eso queríamos. Aplauso por la guatia surcana. Delicioso, se nos abre el apetito. Bueno, agradecer, como dijo Gina, a todos ustedes. Vamos a ir al almuerzo respectivo, vamos a tomarnos unas fotos. Gina también va a estar aquí con nosotros hablando en los próximos minutos. Pero, como ella dijo, agradecer al doctor Marco Tulio Gutiérrez, siempre nuestro aliado acá en estas conferencias y satisfecho de los objetivos
plasmados del partido Somos Perú y de Central Mediática. No se vayan, no se vayan. Buenas tardes a los que recién han llegado, no se vayan, porque continuamos. Ya en pocos minutos estamos con el tema de salud, la salud pública, algo, como les dije, que desnudó en la pandemia el tema de las necesidades en el tema de salud. Escuchamos muchas promesas, muchas situaciones, pero hemos vuelto al descuido y tenemos a una ex decana del Colegio Químico Farmacéutico que va a estar con nosotros el día de hoy para hablarnos del tema de salud pública y la relación con los gobiernos locales. Muchas gracias, vamos a un corte, mejor dicho al almuerzo, y retornamos con la transmisión en vivo desde Santiago de Surco, gracias a Central Mediática y al Partido Democrático Somos Perú. Un aplauso para todos ustedes.